Cuando llegamos a casa, Clara colocó la muñeca en la repisa de nuestra habitación, justo frente a la cama. No me encantó la idea, pero decidí no discutir. Era un simple objeto. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Clara empezó a comportarse de manera extraña. Era una mujer alegre y enérgica, pero de pronto se volvió callada, distante. Pasaba horas sentada en nuestra habitación, mirando la muñeca como si esperara que le respondiera. Cuando le preguntaba qué hacía, simplemente sonreía y decía: Bienvenidos a tu canal favorito de relatos. Gracias por unirte a nuestra cita justo al caer la noche. Una muñeca le quitó la vida a mi esposa. Las pequeñas cosas siempre pasan desapercibidas hasta que, de repente, se vuelven imposibles de ignorar. Mi nombre es Marcos y llevo clavado en mi cabeza la incredulidad de todo lo que sucedió. Aprendí a reconocer de la peor manera que el mal existe y se hace presente en diferentes formas. En estos momentos de frustración y dolor, es mi deseo contarles mi historia. Así comenzó nuestra tragedia, con algo tan insignificante como una muñeca vieja, de esas que encuentras en los mercados de segunda mano, entre montones de cosas polvorientas y olvidadas. Mi esposa, Clara, la encontró durante uno de nuestros paseos por el mercado de San Juan, un sábado cualquiera en 1985. Recuerdo cómo me llamó, emocionada, desde uno de los puestos más sombríos del mercado. El lugar estaba atestado de antigüedades y objetos extraños, apilados de manera desordenada, como si el dueño no tuviera ningún interés en organizarlos. La muñeca estaba sentada en una esquina, con su vestido blanco de encaje manchado de tiempo y sus ojos de cristal, que parecían observar a cada persona que pasaba. Clara se enamoró de ella al instante. «Mira esto, cariño», dijo sosteniéndola con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus manos. «¿Acaso no es preciosa?» ¿Preciosa? No era la palabra que yo habría usado. Había algo perturbador en ella, algo que no podía definir. Su cabello negro, de un brillo artificial, caía en mechones enredados y su sonrisa torcida parecía más una mueca que una expresión de alegría. «Es interesante», respondí tratando de sonar neutral. Clara no necesitaba mi aprobación. Siempre había tenido una fascinación por los objetos viejos, por las cosas con historia. «Si estas paredes hablaran», solía decir al encontrar algo peculiar. Esta vez no eran las paredes, sino la muñeca la que parecía tener algo que contar. La compró por un precio ridículo, y el vendedor nos observó con una expresión que aún me persigue. Una mezcla de alivio y lástima,
como si supiera algo que nosotros no. Cuando llegamos a casa, Clara colocó la muñeca en la repisa de nuestra habitación, justo frente a la cama. No me encantó la idea, pero decidí no discutir. Era un simple objeto. No podía hacer daño a nadie. Los primeros días no noté nada extraño. La muñeca permanecía inmóvil, como era de esperarse, aunque siempre parecía que sus ojos me seguían. No importaba desde qué ángulo la mirara. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación. Pero entonces comenzaron los pequeños detalles, esos que se filtran en tu vida cotidiana como gotas de agua hasta formar un torrente. Una noche desperté sobresaltado. Había una sensación extraña en el aire, como si alguien estuviera en la habitación con nosotros. Me giré hacia Clara, que dormía profundamente, y mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la muñeca. Allí estaba, en la repisa, exactamente donde Clara la había dejado. Pero algo en su postura era diferente. Juraría que su cabeza estaba girada hacia mí, pero sabía que era imposible. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Clara empezó a comportarse de manera extraña. Era una mujer alegre y enérgica, pero de pronto se volvió callada, distante. Pasaba horas sentada en nuestra habitación, mirando la muñeca como si esperara que le respondiera. Cuando le preguntaba qué hacía, simplemente sonreía y decía: «Ella es especial. ¿No lo sientes?». No lo sentía. Todo lo contrario. Había algo en esa muñeca que hacía que mi piel se erizara cada vez que estaba cerca. Incluso su presencia silenciosa parecía llenar la habitación con una energía pesada, sofocante. Una noche, mientras Clara dormía, me levanté decidido a deshacerme de ella. Subí a la habitación con una caja en las manos, pero cuando me acerqué a la repisa, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás. Fue tan intenso que tuve que sentarme en la cama, incapaz de moverme. La muñeca me miraba desde su lugar, con su sonrisa torcida, y juraría que sus ojos brillaban en la penumbra. Al día siguiente, Clara estaba peor. Su rostro pálido y ojeroso me asustó, pero ella insistía en que estaba bien. Sin embargo, cada noche hablaba en sueños, murmurando palabras raras, confusas y en ocasiones con una voz que no parecía suya. Más de una vez la desperté, preocupado, pero siempre me respondía con irritación, como si yo fuera el problema. Las cosas llegaron a su punto más inquietante una tarde, cuando encontré a Clara en el suelo de nuestra habitación, con la muñeca en brazos. Estaba susurrándole algo, como si intentara calmarla, aunque la muñeca no emitía ningún sonido. Cuando le pedí que me explicara
qué estaba haciendo, me miró con los ojos llenos de lágrimas. Es que ella está enojada conmigo. ¿Quién está enojada contigo, Clara? La muñeca. Mi corazón se detuvo por un instante. Traté de convencerla de que todo era producto de su imaginación, de que necesitábamos deshacernos de esa cosa. Pero Clara no quiso escuchar. Si la tiramos, nos castigará, respondió con una convicción que me heló la sangre. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala con las luces encendidas, tratando de entender lo que estaba pasando. ¿Era posible que algo tan simple como una muñeca pudiera tener ese efecto en una persona? Al amanecer, decidí que ya era suficiente. Subí a la habitación dispuesto a deshacerme de esa cosa, sin importar lo que dijera Clara. Pero al abrir la puerta, encontré algo que me hizo retroceder. La muñeca estaba en el centro de la cama, con sus brazos extendidos como si estuviera esperando. Clara no estaba ahí. Al ver la muñeca en el centro de la cama, sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable. ¿Cómo había llegado hasta ahí? La había dejado en la repisa la noche anterior y Clara no estaba en la habitación para haberla movido. Intenté convencerme de que tal vez lo había olvidado, que Clara podría haberla puesto allí antes de salir. Pero mi mente no dejaba de repetir una idea. Esa cosa tenía voluntad propia. Busqué a Clara por toda la casa, pero no estaba. Su bolso, su abrigo, todo seguía en su lugar. Salí corriendo al jardín, esperando encontrarla sentada junto a las flores que tanto cuidaba. Pero tampoco estaba allí. La inquietud crecía como una oscuridad en mi interior, y cada segundo que pasaba hacía que la sensación de peligro se volviera más real. Regresé al dormitorio con un plan claro: deshacerme de esa muñeca de una vez por todas. La tomé entre mis manos, sintiendo el peso extraño de su cuerpo, rígido y frío. Mientras la sostenía, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Su rostro parecía diferente, más severo, más vivo, como si algo se hubiera despertado en su interior. La arrojé dentro de una caja y la cerré con fuerza. No tenía un destino claro en mente, pero sabía que debía sacarla de la casa. Cuando me giré, Clara estaba en la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos, que antes brillaban con vida, ahora parecían vacíos, apagados. No era la mujer que conocía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono helado que nunca antes había usado conmigo. Clara, esta cosa está afectándonos. Debemos deshacernos de ella. Dio un paso adelante mirándome fijamente. Era como si no fuera ella quien controlaba su cuerpo. No puedes tirarla. Si lo haces, nos castigará. Intenté razonar con ella, pero fue inútil.
Clara comenzó a gritar palabras sin sentido que hacían un extraño eco en nuestra habitación, como si ella estuviera perdiendo la razón. La dejé allí, con su rabia, mientras corría hacia el auto con la caja en brazos. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Conduje hasta un barranco en las afueras de la ciudad. Era un lugar que solíamos visitar cuando queríamos alejarnos de todo. Me detuve junto a una curva pronunciada, donde el suelo parecía desgastado por años de olvido. Tomé la caja y la arrojé con todas mis fuerzas, viéndola desaparecer entre las rocas y la maleza. Sentí un alivio momentáneo, como si me hubiera quitado un peso de encima. Pero cuando regresé a casa, el verdadero horror comenzó. Clara estaba sentada en el suelo de la habitación, con la muñeca en brazos. La misma muñeca que había arrojado al barranco. «Te lo dije», murmuró sin levantar la vista. «Ella siempre regresa». Mi mente no podía procesar lo que veía. Era imposible, completamente ilógico. Había visto cómo desaparecía en el barranco, cómo la dejaba atrás. Pero allí estaba, con su rostro torcido y sus ojos que parecían burlarse de mí. Esa noche, Clara no dejó la habitación. Pasó horas susurrándole cosas a la muñeca, como si estuvieran compartiendo secretos. Yo me quedé en la sala, incapaz de subir, temiendo lo que podría encontrar si lo hacía. Me sentía impotente, incrédulo, como si todo lo que estaba pasando era un sueño o una pesadilla. Pero no era así. Pensé en decirle a alguien lo que nos estaba pasando. Tenía que pedir ayuda. Pero no lo hice, por miedo a que me juzgaran de loco. Así que decidí que tenía que resolver esto. Los días siguientes fueron una pesadilla. Clara apenas hablaba conmigo y cuando lo hacía, su voz tenía un tono extraño, monótono, como si no fuera realmente ella quien me estaba hablando. Pasaba cada vez más tiempo con la muñeca, ignorándome por completo. Una noche me desperté con un ruido. Era un susurro, suave al principio, pero cada vez más claro. Provenía del dormitorio. Me levanté lentamente, sintiendo el peso del miedo en cada paso que daba. Abrí la puerta y me quedé paralizado. Clara estaba de pie frente a la ventana, sosteniendo la muñeca en alto, como si le estuviera ofreciendo a algo más allá del cristal. Sus labios se movían, murmurando palabras en un idioma que no reconocía. La habitación estaba fría, mucho más fría de lo que debería estar. En pleno verano. «Clara», susurré intentando no asustarla. Ella se giró lentamente y en ese momento supe que la había perdido. Sus ojos no reflejaban nada humano, solo un vacío aterrador. Me di cuenta que no podía luchar con todo lo que sucedía. Así que contra todo prejuicio, decidí buscar ayuda.
Le platiqué todo lo que estaba pasando en casa a un buen amigo. Mientras le contaba, él me miraba atónito. Su rostro reflejaba el horror y al mismo tiempo la incredulidad. Cuando terminé, me miró fijamente a los ojos y me dijo: si todo lo que me dijiste es cierto, creo que tienen al diablo en tu casa. Él me recomendó ir al mercado y preguntarle a un señor que se dedicaba a hacer supuestamente limpias. Lo conocían con el apodo del brujo. Quizá él te pueda ayudar. Al día siguiente fui a buscar a este señor. Le dije todo, pero me dijo que él no podía ayudarme, pero había alguien que quizás sí podría. Me habló de una mujer mayor que vivía en las afueras, alguien que supuestamente sabía de cosas extrañas. Era mi única opción. La encontré en una cabaña oscura, oculta entre los árboles, con paredes cubiertas de símbolos. Dentro, el aire era espeso, cargado con el aroma de cera derretida y hierbas quemadas. Velas por todos lados titilaban en ese lugar tan místico. La mujer, de mirada penetrante y rostro curtido por los años, me escuchó en silencio mientras le explicaba lo que estaba sucediendo. Cuando terminé, asintió con gravedad, sus dedos acariciando un amuleto colgado de su cuello. Esa muñeca no es solo un objeto, dijo con voz firme, pero cargada de algo más profundo. Es un conducto, un portal para algo más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Desesperado, le pedí que me ayudara, que me dijera qué hacer antes de que fuera demasiado tarde. Ella me observó en silencio por un momento que se sintió interminable. Sus ojos profundos buscando algo en mi expresión. No será fácil, me advirtió. Su tono era como una sentencia. Pero debes destruirla. Y no puedes hacerlo de cualquier manera. Debes asegurarte de que no quede nada de ella. Ni una sola parte. De lo contrario, regresará. Siempre regresará. Esa noche volví a casa con un plan. Encendí un fuego en el patio trasero, decidido a quemarla. Tomé la muñeca mientras Clara dormía, o al menos eso creía. Pero cuando llegué al fuego, Clara estaba detrás de mí, gritando con una furia que no parecía suya. «No puedes hacerlo», gritó corriendo hacia mí con una fuerza que nunca le había visto. La lucha fue breve pero brutal. En el forcejeo, Clara cayó al suelo y la muñeca rodó hacia las llamas. Las llamas resonaron con fuerza y por un instante juraría que escuché un grito agudo, como si algo estuviera siendo arrancado de su interior. Cuando todo terminó, Clara estaba inconsciente y la muñeca no era más que cenizas. Pero el daño ya estaba hecho. Clara nunca volvió a ser la misma. Aunque los médicos dijeron que estaba físicamente bien, su mente había quedado atrapada en algún lugar entre el presente y aquello que la muñeca había traído
a nuestras vidas. 2 años después, mi esposa, mi Clara, terminó quitándose la vida de la forma más horrible. Se impregnó de gasolina por todo el cuerpo y se prendió fuego, tal como yo lo hice con la muñeca. Hoy, después de tantos años, no puedo dejar de pensar en la mujer que amaba y en esa horrible muñeca que me hizo tanto daño. En ocasiones, todavía sueño con esos ojos de cristal y con la sensación de que, de alguna forma, ella aún me observa entre las sombras. ¿Qué harías tú si supieras que algo puede regresar, aún si ya lo destruiste? Gracias por escucharme. Esta es una historia original de Vic LT. Te espero en un encuentro más justo al caer la noche.